Amén. Bien, ¿cierto? Estuvimos yendo a otro evangelio en el estudio anterior, estuvimos en Marcos, ¿ya? Pero hoy volvemos a Mateo, ¿ya? Para continuar, porque estamos viendo la escritura, ¿cierto? De la manera más cronológica posible, ¿ya? Y que volvemos a Mateo. Hay cosas que Mateo no tenía y que sí tenía Marcos, por eso nos fuimos hacia allá. Pero ahora volvemos, ¿cierto? Aquí al texto. Bueno, esta porción igual sale en Marcos, capítulo 8, ¿ya? Pero nos vamos a quedar aquí en Mateo como hemos estado acostumbrados, ¿ya? Amén. Y la lectura del día de hoy va del verso 13 al 20. Pero eso no quiere decir que la vamos a ver todo de una, ¿ya? Aquí hay una gran profundidad, así que vamos a ir viéndolas por sección, ¿ya? Amén. Y vamos a ver la gran confesión de Pedro. Recordemos que estamos en el último año del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y Él se está enfocando en una preparación especial a sus discípulos. Ya, vale la redundancia. Así que vamos a ver lectura en el nombre de nuestro Señor. Amén, amén. Dice la escritura en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 13 en adelante, lleva por título la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Leámoslo entero. Lo leemos entero. 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era el Ahí está la porción de la escritura. Bien, hoy solo vamos a ver del verso 13 al 17, y así alcanzamos, ¿ya? Porque de repente nos extendemos un poco, pero en lo posible mover del 13 al 17 para que tengan ahí en consideración, ¿bien? Bueno, este pasaje representa un momento crucial en esta preparación de Jesús a sus discípulos, ¿ya? Es como un examen final, podríamos decirlo de esa forma. Como bien Pedro leía, aquí el Señor le hace una pregunta fundamental. Y una pregunta que no solamente ellos iban a tener que enfrentar. Ahora lo vemos aquí en el contexto, ¿cierto? Uh-huh. Pero es una pregunta que todo ser humano debe enfrentar. ¿Quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es Jesús? Y la respuesta, ¿cierto?, que cada individuo ofrezca a esa pregunta tiene consecuencias eternas. De ella, de la respuesta a esta pregunta, depende, ¿cierto?, el destino, ¿ya? Y es una pregunta a la que nadie se va a poder escapar. Es una pregunta que no es posible evitar. Toda alma, como dice aquí MacArthur, estará contra la pared de la eternidad y se verá obligada a contestar esa pregunta. Toda alma estará contra la pared de la eternidad y se verá obligada a contestar esa pregunta, ¿ya? Entonces, al fin y al cabo, esa pregunta no era solamente para ellos, sino que todo ser humano la va a tener que enfrentar, ¿ya? Ahora, como ya hemos venido viendo, y yo les decía hace un momento que estamos en el último año de este ministerio terrenal de nuestro Señor, ya han pasado aproximadamente 2 años y medio, y Él se ha estado moviendo específicamente en este punto de la preparación para este momento. Amén. ¿Ya? El Señor ha estado enseñando, lo hemos visto enseñando, y lo hemos visto volviendo a enseñar, cosas que los discípulos no entendían, ¿ya? Lo hemos visto que Él ha estado afirmando y ha estado volviendo a afirmar, ha estado demostrando y ha estado volviendo a demostrar. Y así. ¿Todo esto para qué? Para poder revelar la verdad acerca de quién era Él, ¿ya? De diferentes maneras. Enseñando,
tanto en palabras como también en obras, como lo hemos estado viendo, en vida, ¿ya? Entonces, todo esto era para que los discípulos tuvieran de manera clara, con firmeza, ¿cierto?, este entendimiento en sus mentes, pero no solamente en sus mentes, sino que también en sus corazones, ¿ya? O sea, volvemos a reiterar, o sea, queda poco tiempo para la cruz, llevamos aproximadamente 2 años y medio, ¿ya?, de recorrido. Y es necesario que estos discípulos estén completamente convencidos de quién era él, de que él era el Mesías. Él había sido el profetizado en el Antiguo Testamento. No era cualquier hombre el que estaba delante de sus ojos, ¿ya? Entonces, aquí hay un comentario de Pablo Hoff, que les voy a leer textual, que dice: tal convicción, ¿ya?, esto de estar convencidos acerca de quién es Jesús, que es el Mesías, tal convicción, dice aquí Pablo Hoff, es imprescindible para que ellos realicen la obra de Cristo. Es imprescindible para que ellos realicen la obra de Cristo después de su partida. Porque la religión cristiana es inseparable del correcto concepto de la persona de Cristo, del Maestro, del Mesías, del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces ellos tenían que tener claro quién era él. Porque después, cuando Jesús, cierto, diera su vida en la cruz, todo lo que iba a pasar, ¿ya? Y posteriormente, cuando él ya ascendiera al Padre, iba a ser enviado al Espíritu Santo, ¿cierto? Ellos tenían que tener claro quién era él. El Señor tenía que revelársele a ellos, ya que era su círculo más íntimo, porque a ellos después los iba a enviar. Como dice ahí, era imprescindible que ellos estuvieran convencidos realmente de quién era él, porque después ellos iban a ser los enviados a continuar la labor que el Señor comenzó, ¿ya? Entonces, aquí hay otro comentario que dice: de principio a fin, la fe y la vida cristiana en todas sus fases, aspectos y elementos quedan determinadas por la persona y obra de Jesucristo. En otras palabras, ¿ya? Cristo es el centro de todo. Él es el autor y consumador de la fe, también, como lo dice la Escritura. Él inició todo, o como dice Juan, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el centro y todo se mueve en torno a él, ¿ya? Entonces, es necesario saber quién es él y qué es lo que él vino a hacer. Y eso es lo que el Señor estaba tratando de darles a entender primeramente a sus discípulos, en la medida, bueno, el Señor sabe cómo llegar a cada quien y en la medida que le corresponde, ¿ya? Así que íbamos a ir viendo aquí cómo él empieza a trabajar con ellos de esta manera especial en este punto, en este momento, en este proceso. Bueno, la pregunta, o podríamos hacer como también más que nada un resumen para ver cómo esta pregunta tiene varias respuestas. Sí, como lo vamos viendo, como lo leías tú también en el texto. Sí, tiene varias respuestas. Todos tienen diferentes y es un poco como cuando esa vez cuando se salió el 1 a 1. Y también claro, todos tenían yo creo, pero creo a mi manera. Yo creo. No, sí, yo creo que Jesús era así. Yo creí, no es que yo creía. Todos decían que creían. El problema era quién era ese Dios en quien creían. Ese era el tema cuando salíamos 1 a 1. Pero muchos de aquellos que decían que sabían que había un Dios, alguna vez ya habían estado o habían tenido una relación o un acercamiento a las Escrituras. ¿Por qué? Porque con los que yo conversé y con uno que me dejó bien marcado fue que me encontré con un pastor en la plaza. Él había sido pastor, él había dirigido una iglesia. Entonces, esta pregunta, como tiene varias respuestas, pero solo uno es la correcta. Y Cristo en este momento ahora, así como a sus discípulos, quiere dejar claro quién es él. Claro, los hombres pueden tener muchas respuestas, como bien dices tú, pero solamente una es la respuesta correcta. Bueno. Pero hoy vamos a ir desarrollándolo paso a paso. Bueno, durante los últimos meses, ¿cierto?, hemos visto al Señor que estaba evitando en gran manera a las multitudes, lo hemos estado viendo que se estaba moviendo de un lugar a otro. De hecho, en la última ocasión que estuvimos viendo el martes pasado, estuvimos en Betsaida, ¿ya?, donde estuvo tratando ahí con un ciego, y veíamos ahí que aunque ese texto, quizás muchos dicen, no es fácil, hasta un niño lo puede entender, veíamos que no estaba puesto ahí ese texto porque sí, sino que tomando en consideración el contexto en el cual se encuentra ese texto, veníamos hablando acerca de la ceguera espiritual.
que veíamos ahí que desde la caída de la primer pareja, todos hemos nacido espiritualmente ciegos y se seguiría así de esa forma, sino que por Dios, en su misericordia, por medio de su gracia, sale al encuentro nuestro y nos da la vista, así como ese ciego, ¿ya? Aquellos, ¿cierto?, que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, bueno, están accediendo, ¿cierto?, a este llamado, pero no es que algo que es porque nació de ellos, que fueron ellos tan especiales y los diferencia de los demás porque ellos eligieron eso, sino que fue porque Dios los alumbró, Dios los guió en todo el momento, ¿ya?, a la verdad. En este caso vemos en ese ejemplo a los discípulos, ¿ya?, que ellos se estaban acercando cada vez más a Jesús, se estaban conociendo más a Jesús, querían estar más con Él, querían aprender más de Él, y se estaban dejando enseñar por Él, ¿ya? Pero a diferencia vemos, ¿cierto?, a estos líderes religiosos, que también veíamos en ese contexto, que a pesar de toda evidencia, a pesar de los milagros, a pesar de las enseñanzas, ellos no querían. De ninguna manera querían aceptar a Jesús como un enviado de Dios, como aquel que obraba por medio del poder de Dios, sino que incluso, volviendo a reiterar, lo acusaron incluso de obrar por el poder de Satanás, ¿ya? O sea, haz una señal del cielo, a ver si eres... Y ahí vamos a creer, era mentira, porque ellos no creían que él podía hacer un milagro del cielo, una señal del cielo, cosa que en el contexto se creía que solamente Dios podía hacer, pero como Jesús, ellos no creían que venía de Dios, no lo iba a poder hacer, porque decían, ¿cierto?, que Satanás podía hacer milagros, imitar milagros de Dios aquí en la tierra, como por ejemplo, un ejemplo, Moisés, ¿cierto? Cuando Moisés, ¿cierto?, Dios lo envía delante de Faraón, Dios le dice a Moisés que hiciera ciertas cosas y venían ahí los hechiceros y trataban de imitarlo, ¿cierto? Ya, entonces decían que Satanás puede imitar las cosas de Dios aquí en la tierra, pero señales del cielo en ninguna manera, ¿ya? Entonces era prácticamente hacerle caer una trampa. Entonces ahí vemos a aquellos que estaban espiritualmente ciegos, pero no querían ver las evidencias, no querían oír la palabra de Dios, rechazaban la luz, ¿ya? Porque se abrazaban cada vez más a las tinieblas. Ellos mismos se decían conocedores de la Escritura. Las mismas Escrituras decían que cuando el Mesías viniera iba a hacer tales prodigios y milagros. Eran señales, pero las rechazaban, ¿ya? Entonces, como bien nos decía la pastora en un comentario, estudio anterior, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿ya? Entonces, como rechazaron la luz, iban a seguir en las tinieblas, ¿ya? Y ahora, ¿cierto?, nos vemos que Jesús nuevamente se va, ¿ya? Y ahora lo vemos que, como nos dice aquí el versículo 13, a la región de Cesarea de Filipos, que es más al norte de donde estuvimos en el estudio anterior. Estuvimos en Betania, no Betania, ¿cuál? Betsaida. En Betsaida estuvimos, ¿cierto? En esta curación del ciego de Betsaida, donde veíamos que fue sanado de manera gradual, dándole a entender, ¿cierto?, que aunque los discípulos les costaba entender, tenían sus falencias, sus debilidades, el Señor, ¿cierto?, a través de esto veíamos ahí que le ejemplificaba que no era una causa perdida, que el ver borroso no era el fin, sino que iban a seguir siendo perfeccionados, hasta que iba a llegar a un punto en que iban a poder ver, ¿ya? Porque estaban en manos de Él. Amén. ¿Ya? Pero ahora lo vemos que se va más al norte, cerca, ¿cierto?, de Cesarea de Filipo, ¿ya? Y vemos ahí, bueno, ya se empezó a apartar más de las multitudes, estas multitudes que lo buscaban con otros motivos, ¿ya? Querían que este fuera un libertador político, que los libertara de Roma, de las ambiciones caprichosas, ¿cierto?, de Herodes y cosas por el estilo, lo querían hacer rey. Como ahí tenían todo, tenían sanidades, tenían alimentos, no tenían que trabajarlo, tenían todo con él, ¿ya? Pero esto estaba totalmente distorsionado del motivo original, del enfoque que Jesús les quería dar, ¿ya? Entonces, a eso no venía, venía algo mucho más grande, ¿ya? Una liberación mucho más grande. No algo físico, sino que algo que tiene consecuencias eternas. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, estos líderes religiosos que están totalmente convencidos en sí mismos, en su ceguera, que no querían ver que Jesús era un impostor y que era una amenaza para todo su sistema religioso, porque eran multitudes las que Jesús movía, ¿ya? Entonces estaban determinados a deshacerse de él. Y si fuera posible, quitarle la vida, ¿ya? Entonces vemos ahí ya que Jesús vuelve a retirarse con sus discípulos, empieza a pasar más tiempo con los 12, iba más a menudo a territorio gentil, como lo hemos estado viendo, empieza a pasar más tiempo ahí, y para estar libre, para empezar a tratar aún más a fondo con sus
discípulos. Así que vamos a ver aquí el escenario de dónde está esta pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. ¿Cuál es el escenario? Bueno, la estuve nombrando Cesarea de Filipo, que es la que nos aparece aquí en Mateo 16, verso 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. O sea, como les decía, más al norte de donde estuvimos en el estudio anterior, en Bethsaida, más al norte, ¿ya? Bueno, ese lugar originalmente no tenía ese nombre. Tenía originalmente el nombre de Paneas o Panias, ¿ya? Y eso era en honor al dios griego Pan, ¿ya? Es como un dato. Dice, ¿quién es el dios griego Pan? Bueno, este es un dios que en esta mitología griega, que era mitad hombre y mitad chivo, cabras, ¿ya? Y este era un dios, según esta mitología, que era como que el que tenía el poder sobre la naturaleza, sobre los pastores y cosas por el estilo. Y se decía también, ya en esta creencia, que por las noches este dios Pan emitía un sonido, ya porque era tan feo que todos se oían, prácticamente le tenían miedo por su apariencia. Hasta su mamá dice ahí en la mitología que lo dejó ahí porque era feo, ¿ya? Entonces después el papá, que era uno de los dioses del panteón griego, lo toma, ¿cierto? Lo lleva. Hasta los dioses del Olimpo se burlaban de él. Y al final después termina ahí él a cargo de toda esa zona, ¿cierto? De los bosques y cosas por el estilo, ¿ya? Pero ni las ninfas querían acercarse a él, cuenta esta mitología. Y por las noches, ¿cierto? Como que él sufría con todo esto y emitía unos ruidos. Y la gente oía estos ruidos y les daba miedo, ¿ya? Entonces decían panicus, ya que era miedo al dios Pan. Entonces de ahí viene la palabra pánico, como un dato, ya, como un dato extra, ¿ya? Entonces en ese lugar se rendía culto, ¿cierto? En lo que vemos acá, Cesarea de Filipo, se rendía culto a este dios griego, en mitología, hermano, el dios griego Pan, dios con D minúscula, ¿ya? A este dios pagano. Entonces este lugar se llamaba Panias, en honor a este dios griego. ¿Puedo dar otro ratito? No, sí. ¿Sí? Mira, dice que Cesarea de Filipo era una ciudad situada a unos 104 kilómetros al noreste de Jerusalén. Sí. 104 kilómetros al noreste de Jerusalén. Dice que es en la costa del Mediterráneo, ¿ya? Y que fue construida entre el año 29 al 20, antes de Cristo. No solamente era una Cesarea, habían varias Cesareas, sí, ya, porque la de Filipo está a los pies de un monte. Dice que fue construida por Herodes el Grande en el sitio de la torre de Estratón, en honor al Augusto César. Sí. Ya, pero como dice Pedro, o sea, fue el César, ¿cierto? César Augusto, que le había otorgado esta región a Herodes papá, como nosotros le decíamos antes, ¿cierto? Este Herodes el Grande, el papá, ¿cierto? El padre de los tetrarcas que están en esta zona, ¿ya? Que era Herodes Antipas, Filipo, el padre de ellos. A él se le fue otorgada esta región, y él en ese lugar, en Paneas, o Panias, ya, él construyó un templo en honor al emperador. Pero luego, cuando este Herodes padre muere, lo hereda su hijo, ¿ya? Que es el tetrarca, Felipe el tetrarca, ¿ya? Herodes Filipo. Entonces él le cambia el nombre. Y en honor al César, él le coloca Cesarea, ¿ya? En honor al César, le coloca Cesarea. Ya no es Pania, ahora es Cesarea, pero para distinguirla de otras Cesareas que había, sí, que le puso de Filipo, o sea, en honor a él mismo, ¿ya? Entonces, Cesarea en honor al César y de Filipo en honor a él mismo, pero también para poder diferenciarla de otras Cesareas que había, ¿ya? Y recalcando, esta Cesarea estaba situada al pie del monte Hermón. Y como bien decías tú, al noreste de Israel o de Galilea, o como le queramos llamar a esta zona judía, ¿ya? De Israel. Y también hay otro que los habitantes eran en su mayoría paganos, adoraban muchos dioses, entre griegos y sirios, especialmente al dios Pan. Al dios Pan que estamos hablando, sí. De dónde viene la palabra pánico, miedo al dios Pan, aunque obviamente ahora es pánico, no necesariamente enfocado a eso, ya, pero a muchas cosas hay pánico hoy en día, la gente tiene pánico. Pero de ahí viene un dato, sí, la palabra.
Ahora, si bien aquí en Mateo, ¿cierto? Nos dice viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esto no quiere decir que estaban en la propia ciudad, en la ciudad misma de esta zona, ¿ya? No. De hecho, por el texto paralelo en Marcos 8, versículo 27, como que se nos da a entender que estaban atravesando alguna de las aldeas de alrededores, no estaban en la ciudad misma, ¿ya? Ahora, hay un comentario que aquí les quiero leer. Dice, en esta encrucijada de paganismo, porque vemos ahí que está Cesarea de Filipo, que veíamos ya, o sea, considerando el nombre que tenía antes, que era Panias, que era un lugar de adoración, ¿cierto? A este dios griego, cosas paganas, ¿cierto? Teniendo eso en consideración, a ese lugar, ¿ya? Pero al otro lado, como bien decía Pedro, estaba Galilea, estaba territorio judío. O sea, para allá había territorio gentil, pagano, y para acá está el territorio judío, ¿cierto? Entonces, en medio de esa zona, dice aquí, en esa encrucijada entre el paganismo y el judaísmo, Jesús se enfrentó a sus discípulos con la pregunta que toda persona y toda religión deberá contestar un día, ¿ya? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Ya? Ahora, el texto paralelo en Lucas nos dice que Jesús plantea esta importante pregunta, pero antes de esto, él pasó a solas tiempo con el Padre, en oración. Antes de este momento, él estuvo orando, ¿ya? Bueno, el Señor tenía por costumbre estar en oración ante todas estas cosas, ¿ya? Entonces, veamos cuál fue la pregunta que el Señor les hizo. Le dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ya? Ahí vemos que dice los hombres en plural, y ahí bien dice el Hijo. Habla de, no es plural, ¿ya? Sino que lo vemos en singular. El Hijo, clara diferencia, ¿ya? Bueno, ya hemos visto en otros estudios que cuando Jesús hace alusión a esta frase, el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo a él mismo, ¿ya? Y ese título hace alusión a su encarnación, porque sabemos que Jesús es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Entonces, ese título de Hijo de Hombre se refiere a su humillación, a su sumisión durante su primera venida, ¿ya? Y obviamente también se refiere a su humillación y sumisión al dar su vida en la cruz, en esa expiación sacrificial, ¿cierto? Y sustitutiva por causa de nosotros, ¿ya? Entonces, a eso es lo que se refiere esta frase, Hijo de Hombre. Se refiere a sí mismo, a su humanidad, ¿ya? Y obviamente esto era un título que era enfocado hacia el Mesías que había sido anunciado. Claramente está, ¿cierto?, en Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde vemos a Daniel que ve una visión acerca de este Hijo del Hombre. Entonces, es algo que estaba muy presente en la retina de todos los judíos. Ellos sabían a qué se refería Jesús cuando hablaba acerca del Hijo del Hombre, ¿ya? Ellos lo sabían claramente. No era cualquiera, sino que estaba hablando del Mesías, ¿ya? Hace una pregunta, primeramente, una pregunta, podría ser como a los mismos discípulos, ¿quién dice? O sea, no se los dice directamente, pero para allá iba. Sí, porque obviamente, como hemos estado viendo, el ministerio prioritario del Señor Jesús, ¿cierto? Era revelarse a sí mismo, era enseñar y demostrar quién era Él, ¿ya? Y es por eso que Él les hace primeramente esta pregunta a sus discípulos y ahora está con ellos solamente. Y les dice, ¿qué dicen los hombres? O sea, las multitudes, sus compatriotas, los judíos, el pueblo escogido de Dios. A ellos se estaba refiriendo, a los judíos. ¿Quiénes dicen ellos, los que me han visto, los que me han oído? ¿Quiénes dicen, qué dicen? Que soy yo, el Hijo del Hombre, ¿ya? Porque lo dejó claro ahí, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el profetizado. Pero ¿quiénes dicen los hombres? ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué dice la gente en relación a mí? ¿Qué es lo que ustedes han oído? ¿Ya? Entonces, esos, cuando dice en plural, ¿cierto? Los hombres se está refiriendo a la multitud, a la gente, a los judíos, ¿ya? Entonces, ahora cuando Jesús le hace esta pregunta a los discípulos, cuando dice, ¿qué está diciendo la gente acerca de mí? Con todo lo que yo he hecho, ¿ya? Lo que han visto de mí. ¿Qué es lo que están diciendo? No es que Jesús no lo supiera, como bien decía Pedro hace un momento.
¿ya? No, porque Él sabe todo. No tiene necesidad de que alguien le diga algo del hombre, porque Él ya lo sabe todo. Él conoce el corazón del hombre, ¿ya? Dice la Escritura que aún no está la palabra en la boca y el Señor ya sabe todo lo que uno va a decir. Amén. ¿Ya? De hecho, hemos visto esos enfrentamientos con los líderes religiosos que a veces ellos están dentro de sí mismos teniendo un diálogo y Jesús les responde públicamente, ¿ya? Dándole a entender a ellos mismos que tenían ese diálogo interno, que Él no era cualquiera, ¿ya? Demostrándoles de esa forma que Él era Dios, ¿ya? Entonces, no es que no estuviera al tanto. ¿Qué dicen los hombres? No, que no sé lo que dicen. No, si Él sabía lo que decía. Pero lo que Él estaba buscando era que su círculo íntimo estuviera reflexionando cuidadosamente a esas percepciones populares que habían acerca de Él. Lo que el Señor quiere es que ellos expresen esas nociones erróneas de la gente acerca de Él. ¿Para qué? Para que ellos las enfrenten con su propia y firme convicción, como dice aquí Pablo. ¿Ya? Entonces, a través de lo que la gente dice, y que ellos se lo digan, lo expresen, manifiesten realmente qué es lo que ellos creen. ¿Ya? ¿Estará bien lo que ellos están diciendo o están totalmente equivocados? Eso es lo que el Señor los quiere hacer. Los quiere hacer pensar, reflexionar. ¿Ya? Como les decía, o sea, en otras palabras, después de oír las enseñanzas, después de presenciar toda esa innumerable cantidad de milagros, tipos de milagros, diferentes tipos de milagros, ¿cuál es el veredicto final que tenían acerca de Él, acerca de este Hijo del Hombre? Bueno, y aquí los discípulos los vemos que responden en el versículo 14 y dicen, unos creen que eres Juan el Bautista, otros no, dicen que tú eres Elías, no, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Mejor no saben cuál de los profetas, pero eres alguno de los profetas. No sé, ya vimos, ¿cierto?, en una ocasión cuando aparece en escena este Herodes, ¿ya?, que le quitó la vida a Juan, y él pensaba que Jesús era Juan que había vuelto de los muertos. Claro. Era reencarnación. Volvió, claro. Y no solamente estaba Herodes con ese pensamiento, sino que como viene aquí expresan los discípulos, o sea, unos, no habla solamente Herodes, cree que tú eres Juan el Bautista resucitado, ¿ya? O reencarnado, como bien dice Pedro. Sino que dice unos, o sea, habían otros que también pensaban lo mismo que Herodes, ¿ya? Por otro lado, otros creían que era Elías, ¿ya? Bueno, Elías, ¿cierto?, la mayoría de los judíos consideraba que este era un profeta supremo del Antiguo Testamento, ¿ya? Este profeta fervoroso, celoso de Dios. Y en la Escritura, ¿cierto?, se afirma de que él iba a volver otra vez, pero iba a ser enviado como el precursor del Mesías, aquel que iba a venir a preparar el camino al Mesías. Y esa profecía está en Malaquías 4:5, ¿ya? Y Jesús dice que esa profecía se cumplió, y se cumplió en la persona de Juan el Bautista, Marcos 9:13. ¿Ya? O sea, ellos estaban esperando que viniera Elías, pero Elías ya vino. Y ustedes le hicieron daño. Eso es prácticamente lo que el Señor les dice en ese texto. ¿Ya? Entonces, otros creen que es Elías, otros creen que es Juan el Bautista, pero ahí no termina, sino que otros también opinan que es Jeremías, ese otro de los profetas más reverenciados del Antiguo Testamento. ¿Ya? Bueno, hay una tradición que dice que Jeremías saca del templo el arca del pacto y el altar del incienso, ¿ya? Y que fue al monte Nebo y los escondió, ¿cierto?, en una cueva. El monte Nebo en la montaña donde Moisés vio la tierra prometida, ¿ya? ¿Y para qué lo escondió? Porque fue en el periodo cuando vino Nabucodonosor y iba a destruir el templo y dejó la embarrada, ¿cierto? Arrasó, llevó cautivo y toda la cosa. Entonces, Jeremías buscaba preservarlos de toda esa profanación y destrucción por parte de los babilonios, ¿ya? Entonces hay una tradición que afirma esto, que fue Jeremías, ¿cierto?, que guardó esto para preservarlo, pero que va a regresar antes de que el Mesías establezca el reino, y entonces va a restaurar a su lugar, a donde corresponde, tanto el arca como el altar del incienso, ¿ya?
Ahora, con respecto a esta tradición, ¿cierto? Que dice que Jeremías sacó esto del templo, el arca, ¿cierto? Y el altar del incienso y que lo escondió en el Monte Nebo, eso aparece en un libro apócrifo, ¿ya? En segunda de Macabeos 2, del 4 al 8, para aquel que lo quiera confirmar, ¿ya? Eso está en un libro apócrifo, ¿ya? Y con respecto a eso, basándose en eso, es que algunos judíos creen que va a volver y va a restaurar cada una de estas cosas, ¿cierto? A donde corresponde, antes de que el Mesías venga. ¿Ya? Ahora, como hemos visto a la luz de la respuesta que los discípulos le han estado dando a Jesús, acerca de lo que la gente dice acerca de él, bueno, algunos veían, ¿cierto?, que Jesús tenía algo del carácter y del mensaje de Juan. Otros quizás veían que tenía el fuego, la intensidad de Elías. Quizás al enfrentar a los líderes religiosos, cosas por el estilo. Otros quizás veían, ¿cierto?, a un Jesús más como Jeremías. Pero en todas esas tres identidades que hemos estado viendo, si no nos hemos dado cuenta, solamente creían que Jesús era un anunciador del Mesías. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Creían que Elías iba a volver, ¿cierto? Pero como decía ahí en Malaquías, como precursor del Mesías. Entonces decían, no, tú eres Elías. Pero ya veíamos ahí que Jesús dijo que era Juan. ¿Ya? Y después Jeremías, que pensaban que iba a volver a restaurar las cosas. Y antes de que el Mesías viniera, la creencia que tenía. Entonces, en todas esas tres identidades que los discípulos le dicen, no, que la gente dice que tú eres, lo estaban enfocando solamente como un anunciador del Mesías. Un anunciador del Mesías que había vuelto a vivir con poderes que Dios le había otorgado. ¿Ya? Dice aquí Pablo Hoff, aunque Jesús tiene ciertas características de los grandes profetas, él trasciende a todos. No es la figura débil que pintan los grandes pintores de la Edad Media, sino un hombre varonil del corte de los fuertes portavoces del Antiguo Testamento, y aún más que ellos, ¿cierto? Más que ellos. ¿Ya? Entonces, los hombres del contexto, ¿cierto?, creían y decían que Jesús solamente era un profeta, pero no el Mesías. Sí, reconocían que Dios estaba haciendo algo a través de él. Lo estaban ahí comparando, diciendo, no, que puede que sea Juan, no Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero no el Mesías. El precursor sí, pero no el Mesías. ¿Ya? Y desde esa época, ¿ya?, gran parte del mundo ha querido de igual manera referirse a Jesús de manera de manera buena, ¿ya? Dan hablan bien acerca de él, pero sin reconocer su deidad o su señorío. Le voy a leer un comentario aquí que está de MacArthur, que reafirma esto que le estoy diciendo. Dice aquí MacArthur, Pilato declaró, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23, 4. Napoleón manifestó, conozco a los hombres, y Jesús no fue un simple hombre, pero lo deja ahí. Voy a decir algunos nombres, pero a lo mejor no los voy a pronunciar bien. Pido perdón por eso, ¿ya? Pero que capten la idea de lo que va. Diderot dice, se refirió a Jesús como el insuperable. Strauss dice, el racionalista alemán, se refirió a Jesús como el más elevado modelo de religión. John Stuart se refirió a Jesús como la guía de la humanidad. El ateo francés Renan se refiere a Jesús como el más grande de entre los hijos de los hombres. Teodoro Parker como un joven con Dios en su corazón. Y Robert Owens como el irreprochable. Algunos en nuestros días, dice MacArthur, lo han llamado hasta la última superestrella. Pero todos esos títulos y todas esas descripciones no logran identificar a Jesús como lo que plenamente es, el Mesías, el Dios en carne humana. Como lo que decías tú. Que hay algo que en la actualidad se sigue viendo. Estos son nombres ya antiguos, pero actualmente sigue pasando lo mismo. Claro. Nosotros vemos
en la calle los mismos católicos que exaltan más a María que a Cristo, ¿verdad? Y vemos un claro ejemplo en estas religiones que llevan un concepto errado de quién es Cristo o de quién es Jesús, ¿verdad? Eh, También tenemos a los testigos de Jehová, que afirman que es un ser creado, un gran profeta. Más allá de eso, ellos no creen en que Él es Dios, ¿ya? Y también están los mormones, que dicen que es un ser preexistente, ¿verdad? Hermano de Satanás. Entonces, ahí como podemos ver, hay un tema errado, ¿verdad? En la actualidad, esta pregunta se hizo hace 2000 y tantos años atrás. Y sí, Jesús siendo, podríamos decir, y las respuestas siguen siendo las mismas. No, es que algunos dicen que, otros dicen que a lo mejor, otros dicen que podría, incluso algunos dicen que podría ser, no sé, pues Juan el Bautista resucitado. Entonces todo este tema no cambia, cambian se podría decir los actores, pero sigue persistiendo en la actualidad estas respuestas erróneas de quién realmente es Jesús, ¿ya? El Cristo, el Mesías, el Dios, ¿verdad? Y si lo vemos así, esta pregunta está hecha así, Cristo le hace la pregunta, ¿quién creen ustedes? Que dice la gente, que, o sea, vamos a bajarlo, ¿verdad? Así como al tiempo de nosotros ahora, de Cristo dijera, ¿qué creen ustedes, hermanos, los que estamos aquí? ¿Qué dice o sea, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién cree que soy yo? Esta respuesta sería la que recién acabo de dar. Los católicos, los mormones, los testigos de Jehová dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Estos dicen, pero nadie dice lo que tiene que decir. Y después viene la otra pregunta. Claro, pero antes de pasar a esa pregunta. Por eso, pero ahí viene esa otra pregunta. ¿Qué es realmente? Esa es la pregunta que Cristo no quiso hacer directamente. Porque también hay otro, él primero hizo una pregunta al aire, ¿verdad? Para ver en qué condición estaban también sus discípulos, que ellos ya ellos habían caminado ya hace mucho, están junto a él hace mucho tiempo, habían visto todo tipo de milagros, habían visto todo tipo de situaciones en que Cristo había resuelto, ¿verdad? Con admiración de parte de ellos, ¿verdad? Con respuesta cuando tenía que enfrentarse a estos líderes religiosos, cómo él respondía, cómo él los llevaba, ¿verdad? A la verdad, a la redundancia, ¿verdad? Claro. Y los dejaba completamente mudos. O sea, ellos salían trasquilados, estos líderes religiosos. Entonces ellos vieron todo este caminar con Cristo, y Cristo quería ya llevamos un tiempo grande, se acerca algo muy importante en mi vida, yo quiero saber, ¿qué creen ustedes? Yo sé, pero les voy a preguntar, como tú decías, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, lo que vamos a decir, incluso lo que vamos a hacer un rato más. Él sabe lo que va a pasar con nuestras vidas. Porque él quería que confesaran. Como dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, aunque todavía no moría, ¿cierto? Pero esto es lo que dice Romanos, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ella estaba en este proceso. Jesús aquí todavía no daba su vida, ¿cierto? Pero ya después iban a comprender esto ya en profundidad, ¿ya? Entonces, Jesús no acepta cualquier valoración. Sí, está esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo? Pueden haber muchas respuestas. Los Hare Krishna dicen que es hijo de Hare Krishna. Pero eso no quiere decir que todas las respuestas sean válidas. No hay que cada quien tiene su respuesta y es verdadera. Cada quien tiene su verdad. No, la única verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús no acepta cualquier valoración. Pueden dar miles de respuestas, pero solamente una es la correcta. Y como decía ahí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el primer paso para ser parte del pueblo de Dios
es reconocerle como el Señor, ¿cierto? El Señor nos salva y después señorea nuestra vida. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo de quién es Él. ¿Cómo voy a venir yo en arrepentimiento y fe a alguien que no sé quién es? Por eso es lo importante, primero saber quién es Jesucristo. No es cualquiera, no es un profeta más, o alguno de los profetas. No es cualquiera, ¿ya? No es cualquiera. Y eso es lo que el Señor estaba aquí tratando de hacerles ver a sus discípulos, más que nada que, como decía ahí, confesaran. ¿Ya? Entonces, después de que Él les hace esta pregunta y ellos responden qué es lo que la gente estaba diciendo acerca de Él, Él les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya le habían dado las opiniones de la gente, pero ahora tenían que contestar por sí mismos. Y aquí aparece la confesión. Vemos en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin titubear. Pedro dijo ahí que Jesús era el Mesías. Claro. Mientras que las multitudes estaban diciendo que solamente era un precursor del Mesías. No es que Elías, no es que Juan, no es que Jeremías. Un precursor, alguien que iba a venir antes del Mesías. Pero aquí Pedro está diciendo, no, tú no eres el precursor. La gente puede decir todas esas cosas, pero tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres aquel que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Dios. ¿Ya? Ahora, usted puede decir, hermano, pero esta es la primera vez que los discípulos reconocieron el mesiasgo de Jesús. No. Recordemos, ¿cierto?, que el cuarto evangelio nos dice que desde el principio los primeros seguidores de Jesús creyeron que Él era el Mesías. ¿Se acuerdan de ese momento cuando nos cuenta Juan? Que Juan el Bautista estaba ahí bautizando y Jesús viene, ¿cierto?, a ser bautizado por él y después Juan empieza a hablar acerca de Jesús y sus discípulos empiezan a oír. Y dice Juan, el libro de Juan, ¿cierto?, capítulo 1, verso 40 y 41, nos cuenta, ¿cierto?, que Andrés, el hermano de Simón Pedro, cuando él sigue, ¿cierto?, fue uno de los primeros que siguió a Jesús, porque lo oyó de Juan el Bautista. Y él sigue a Jesús, y después él va donde su hermano, ¿cierto?, y le dice, todo emocionado, le dice que habían encontrado al Mesías. ¿Ya? Eso está en Juan 1, verso 40-41. ¿Ya? Cuando él, todo emocionado, va a contarle a su hermano que habían encontrado al Mesías. ¿Ya? Y después, ¿cierto?, en el versículo 49, nos encontramos con Natanael. Recordemos que previamente Natanael, cuando le llegaron a decir, no, hemos encontrado, y ¿de dónde es? De Nazaret. ¿De Nazaret podrá salir algo bueno? Y después vemos que Jesús tiene ahí un diálogo con él, y cuando ya le dice, yo te vi cuando estaba ahí debajo de la higuera, y ahí Natanael le dice, no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. Entonces ellos ya habían ya habían reconocido este mesiago de Jesús al principio. Ya Juan el Bautista había dado testimonio de él como el Hijo de Dios. Juan 1:34, él había dicho, Juan el Bautista dijo que es el Hijo de Dios. ¿Ya? Y veíamos ahí que estos discípulos, mientras más se iban integrando, se empezó a completar este número de los 12, mientras más evidencias veían, mientras más permanecían con él, más veían acerca de esta naturaleza divina de Jesús, de este poder y esta autoridad divina. Veíamos en ese episodio cuando, no fue una vez, sino que cuando estaban ahí en medio del mar, en el territorio que muchos de ellos conocían, ya que era su zona de confort prácticamente, porque eran pescadores, pero estaban que perecían, y veían a Jesús ahí que calmó las tempestades. Entonces tenían experiencias que las multitudes no tenían, porque Jesús los estaba preparando a ellos de manera especial. ¿Ya? Entonces, pero si bien ellos ya habían afirmado al principio, hemos visto estas primeras declaraciones de ellos en Juan capítulo 1, el cuarto evangelio. ¿Ya? Pero ellos, a pesar de todo eso, hermanos, tenemos que considerar que ellos, al igual que los compatriotas judíos, ellos habían sido enseñados en que tenían que esperar a un Mesías que era victorioso, un Mesías que era reinante, que los iba a liberar, ¿cierto?, de sus enemigos, y que iba a establecer este reino justo en la tierra. ¿Ya? Y claro, los milagros de Jesús evidenciaban claramente que Jesús tenía esta condición mesiánica. Pero
el hecho de que no estuviera utilizando esos poderes para derrotar a Roma y establecer su reino terrenal, empezó a hacer que los discípulos empezaran a cuestionar un poco la identidad del Señor, y no solamente fueron los discípulos que titubearon ahí, sino que incluso vemos a un Juan el Bautista que también envía a discípulos cuando él estaba en la cárcel, ¿ya? Cuando los discípulos de Juan van y le dicen todas las cosas que Jesús andaba haciendo, Juan le manda a preguntar. Mateo 11, versos 2 y 3, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? O sea, cuando estudiamos esa parte, veíamos que Jesús estaba sanando incluso gentiles. Veíamos que el pueblo pensaba que solamente eran ellos, ¿cierto? Y vemos un Jesús que no estaba orando como ellos pensaban que tenía que orar. Sí estaba haciendo milagros, sí, el Mesías, ¿cierto? Pero no estaba orando, haciendo las cosas como ellos quizás pensaron que tenía que hacerlas. En lugar de eso, estaba sanando a gentiles. En lugar de eso, incluso peor, la idea era que derrotara a los romanos. Pero veíamos ahí un episodio que estuvo incluso accediendo a una petición de un centurión romano. ¿De qué está pasando aquí? Entonces hay muchas cosas que quizá ahí causaron cortocircuito en la mente, ¿cierto? De los discípulos, incluso hizo dudar ahí, estaba como titubeando ahí Juan el Bautista, ahí en la cárcel. Entonces, al igual que Juan el Bautista, los 12 también fluctuaron, ¿cierto? Entre momentos de gran fe y también tenían dudas por cómo Jesús estaba orando, ¿ya? No dudaban de que sí tenía poder, pero no entendían qué estaba haciendo, ¿ya? O no estaba orando como pensaron que tenía que orar, no sé, todas estas cosas, ¿ya? Aunque, volviendo a reiterar, en el Antiguo Testamento sí hace alusión, ¿cierto?, a un Mesías victorioso y reinante, ¿ya? Pero no es la única parte de la historia, ¿ya? Sino que hay otra parte más, ¿ya? Que habla ahí de que él viene a libertar a los cautivos y una serie de cosas más cuando el Mesías viniera, ¿cierto? Porque la salvación que el Señor venía a hacer no era únicamente del yugo de Roma, sino que del pecado, de Satanás, de la muerte eterna, de todas esas cosas, de los enemigos de nuestra alma. Que traer paz y reinará sobre el mundo. Habían hartas, todo paso a paso, claro. Todo paso a paso, sí. O sea, todo tenía su tiempo. Dios le gusta trabajar así, a Dios, todo a su tiempo, no el de nosotros. Y aquí podemos ver algo bien interesante. Yo estaba analizando porque estos hombres que vivieron con Cristo, que caminaron a su lado, ¿verdad? Estaban con esta duda, ¿verdad? Pero esta duda, la que ella no los terminaba, se podría decir que no los terminaba de convencer al 100% de que sí era el Mesías, de que sí era el Mashiach, el Mesías, ¿verdad? Por las cosas que bien tú decías recién estaba haciendo. Entonces ahí hay algo que viene, algo doctrinal que traen ellos en su creencia, que los hace dudar de quién era realmente Jesús, el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Y bueno, yo también lo veía en una parte más personal, ¿verdad? Que muchas veces nosotros traemos este tipo de tradiciones en nuestras creencias, ¿verdad? Y que muchas veces esas creencias o esas cosas a lo mejor hacen que muchas veces dudemos de la efectividad de Cristo en el hombre. Porque no terminamos de creer completamente, porque hay muchas cosas que se enseñan y que son erróneas, como por ejemplo proclamar, obligar a Dios a que haga algo por nosotros, o que nosotros hagamos, yo voy a hacer esto si tú me das esto, ¿verdad? Pensar que Dios, que Cristo, ¿verdad? Es, como tú bien decías hace tiempo atrás, es una lámpara mágica que yo le voy a pedir deseo y él tiene que cumplírmelo, porque si no me lo cumple, entonces yo no lo dejo de seguir. O sea, aquí el único que pierde, hermanos, es el hombre, no es Dios, ¿verdad?
Aquí el único que pierde es el hombre. Si Cristo viene a rescatar a la humanidad, que está caída y perdida. Él viene a rescatarlo. Hay un plan de Dios en el principio para este rescate, ¿verdad? Para este rescate, y este rescate recae en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, ¿verdad? El Cristo, ¿verdad? Pero incluso con esto, con que Dios envía a su Hijo a esta tierra, que este Hijo se haga carne, ¿verdad? Esté con nosotros, incluso así, ¿verdad? Había mucha gente, incluyendo a los discípulos, que algunos que todavía no estaban completamente seguros, había dudas de quién era él realmente. Porque se dice, sí, puede, tiene unos matices, unos colores que puede ser, que a lo mejor no es. Por eso que después cuando él, claro, por eso que después cuando él ya entrega su vida, después andan todos para todos lados, ¿verdad? No están seguros, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque estaba eso en ellos. Claro, le dio una crisis existencial. Claro, hablábamos el otro día, tú hablabas sobre el camino de Emaús, ¿te acuerdas? Que tú hablabas de eso. O sea, ahí vemos un claro ejemplo en la escritura en qué condiciones estaban ellos. Derrotados, decepcionados. Entonces lo que quiere Cristo ahora aquí es que ellos no queden así, pero igual les va a pasar. Igual les va a pasar, ¿verdad? Pero Cristo, después empieza a hacer como a juntar las cosas, a juntar las letras y empieza a ver que y hasta él se ocupa de eso. Por eso que él nos dijo esto, por eso que él hizo esto, por eso que nos juntábamos, por eso que las piezas van tomando su posición. Se va armando el rompecabezas. Se va poniendo, claro. Entonces, aquí podemos ver claramente que la intención de Cristo, ¿verdad?, era que sus discípulos quedaran completamente claros de quién era Él, realmente. No solamente para la gente, sino para la vida de ellos. Claro, porque ellos iban a ser los enviados. Porque ellos iban a ser los precursores de transmitir este evangelio a todas las naciones. Claro, ellos iban a ser los enviados. Ellos iban a ser los enviados a las naciones y tenían que estar claros, completamente convencidos de quién era el que le estaba haciendo la pregunta en ese momento. Mismo Dios. Claro, entonces ahora vemos, ¿cierto?, que a pesar de que ellos fueron criados en todo esas creencias, ¿cierto?, que solamente tenían que esperar a este Mesías, enfocándose en este Mesías victorioso, reinante, que lo iba a libertar del yugo de Roma, ¿cierto?, que era el yugo que tenían ahí en el contexto, ¿cierto?, que tienen que haber estado harto de Herodes también, pues, y todas esas cosas que estaban pasando. Entonces era su esperanza, pensaban que iba a suceder ya. Claro, es que también venían fueron criados desde pequeñitos con todas estas cosas. Y venían con 400 años de silencio, claro, entonces, y que de repente que aparezca un Juan el Bautista, y después de Juan el Bautista venga este hombre que... Claro, entonces yo creo que estaban, y más encima la multitud lo ovacionaba, lo querían hacer rey, entonces no, él es, pero Jesús estaba haciendo, en vez de que lo hicieran rey, se va, pues. Entonces como que ya, todo ese actuar es como que ya... Claro, estaban... causar un poco de duda, ¿ya? Entonces, pero vemos que a pesar de todo eso, vemos que esa verdad ya sale a la luz, ¿ya? Con respecto a la identidad, a la condición, ¿cierto?, del Mesías, ya se establece en sus mentes, se empieza a establecer en sus corazones, más allá de toda duda, ¿ya? Y bueno, y según lo demuestra, ¿cierto?, muchas cosas que los 12 dijeron más tarde, o hicieron más tarde. En este momento también tenemos que ser claros en que ellos no tenían una comprensión tan profunda acerca de la Trinidad, acerca de todo esto, ¿ya? No tenían tanta profundidad en el conocimiento de todo esto, o de la plena naturaleza y obra de Cristo, no tenían todo el conocimiento. Pero hasta este momento, cuando Jesús le hace esta pregunta, ellos ya sabían que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías que había sido profetizado en el Antiguo Testamento y que verdaderamente era divino, que era el Hijo del Dios viviente, que no era cualquiera, no era el precursor, no era ni Elías, ni Jeremías, ni la reencarnación de Juan, ¿ya? Sino que era el Mesías mismo, ¿ya? Y es uno en naturaleza con el Padre, o sea, le dicen el Hijo
del Dios viviente. Como hijo, Dios hijo. ¿Ya? Aunque no tenían, vuelvo a reiterar, la profundidad del conocimiento de todo lo que conllevaba esto. Pero ya sabían lo esencial, lo más importante. ¿Ya? Y eso no quiere decir que no iban a experimentar momentos de debilidad. Recién estábamos hablando de uno, ¿cierto? Sí. Eso no quiere decir que no iban a tener momentos de confusión acerca de lo que Jesús decía o acerca de lo que Jesús hacía. ¿Ya? Pero ya no iban a dudar en cuanto a quién era aquel que hacía o decía tales cosas. ¿Ya? Le llevó, podríamos decir, 2 años y medio llegar a este punto de confesión, aunque lo vimos, ¿cierto?, al principio, que lo dijeron, pero después con todas cosas aquí vemos que se reafirma con más fuerza, porque ahí fue al principio, estaban recién, porque Juan, ¿cierto?, vemos Juan el Bautista que da testimonio de él, pero los que eran seguidores de Juan empezaban ahí, sí. ¿ya? Pero desde ese punto a este han pasado muchas cosas, han estado 2 años y medio con el Señor, ¿ya? Y el Señor ha tenido esta preparación especial con ellos, ¿ya? Y lo confiesan después de todo este tiempo en los cuales hemos visto que hay luchas, que hay odio, que fluye, ¿cierto?, de estos dirigentes religiosos, también de esta multitud que se acrecenta, pero que después vamos a ver que ya empieza a rechazar a Jesús. Primero le ovacionan, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después crucifícalo. Después vamos, ¿cierto?, todas estas cosas empiezan a causar confusión también a ellos en lo que el Mesías iba a hacer, qué es lo que estaba haciendo. Pero sin duda, él sabían que Jesús sabía lo que hacía, ¿ya? Aunque ellos no entendían todo, ¿ya? Pero sabían que él iba a cumplir sus esperanzas, que él era la fuente de su salvación y que él era el anhelo de las naciones, ¿ya? Tal como había sido profetizado, ¿ya? Entonces aquí no fue que solamente Pedro habló por él, sino que fue en vocero, ¿ya? De los discípulos. Entonces no confesó solamente por sí mismo, sino que él fue el vocero, ¿ya? Y vemos ahí que no solamente lo confiesa como el Mesías, sino que como este hijo del Dios viviente. O sea, no solamente era el hijo del hombre, sino que también era hijo de Dios. Claro. Y como hijo de Dios, el creador del universo y de todo lo que hay en él. Como dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todo fue creado por él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro. Él es el creador de todo. Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Se trataba del único Dios verdadero y real, del Hijo de Dios. También como dice Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Entonces, no era una mitología como estuvimos viendo hablando del Dios Pan. No era un Dios de mitología griega, ¿ya? Sino que tampoco se trataba de una deidad mortal, como se hacía llamar esta deidad que se creía el César, ¿ya? No, eso no era una deidad así mortal como el César, ¿ya? Como de los que había altares, de los que se adoraba ahí en Cesarea de Filipo, ¿ya? No. Jesús era el Hijo del único Dios viviente, Dios mismo, el Hijo de Dios. ¿Ya? No era cualquiera, no era el precursor, no hay más opciones, solamente es una la respuesta, ¿ya? Una la pregunta, pueden responder cualquier cosa, pero una respuesta es válida, y esa respuesta tiene consecuencias eternas, ¿ya? Entonces vemos aquí en el versículo 17 que Jesús, ante esta respuesta del vocero Pedro, le dice: bienaventurado eres, Simón, ¿ya? Hijo de Jonás, ¿ya? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Hermano, aquí tenemos que entender que los discípulos no se convencieron finalmente de la condición mesiánica de Jesús o de la divinidad de Jesús por las enseñanzas que recibieron de él o por los milagros que ellos vieron que él hacía, ¿ya? Estas cosas por sí solas no eran suficientes para convencer a los 12, ni siquiera convenció a las multitudes. Ellos vieron innumerables milagros, vieron tantas cosas, multiplicación de alimentos, y todas las cosas por el estilo, pero ninguna de esas cosas, ¿cierto?, fue suficiente para convencerlos, ni a las multitudes, tampoco a los 12, ¿ya? Las capacidades humanas, ¿cierto?, como la carne o la sangre, como dice 1 Corintios 2:14, no pueden comprender las cosas que son de Dios, ¿ya? Entonces, que ellos reconocieran al Mesías fue únicamente obra del Padre, ¿ya? Dice aquí Pablo Hoff
el reconocimiento del mesiazgo de Jesús no es dictado por discernimiento humano, sino por el Padre Celestial que ha revelado el conocimiento de ese misterio. Ellos se convencieron porque fue el Padre el que les dio ese convencimiento. ¿Ya? Y ahí vemos que le dice bienaventurado. ¿Ya? Porque aquellos que confiesan a Cristo, que creen en Él, que lo confiesan como Señor, como Salvador, ¿ya? Son benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice en Efesios. ¿Ya? Amén. Somos de Él, fuimos cogidos en Cristo, adoptados, miembros de la familia de Dios, por medio de Cristo. O sea, como decíamos al principio, o sea, todo ronda en torno a la persona y obra de Jesucristo. Entonces aquí cualquier respuesta no es válida, sino que solamente es una. ¿Ya? Entonces, ahí vamos viendo que a medida de que el Señor le iba dando la luz a través de la enseñanza, les iba dando la luz a través de todo el poder que Él iba emanando, a través de las diferentes obras que Él realizaba, a medida que eso iba pasando, el Espíritu Santo, ¿cierto?, que es Dios también, les abría la mente para que ellos lo vieran no como cualquiera, sino que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Ya? Y ya hemos visto que Jesús ha pronunciado muchas cosas sorprendentes acerca de sí mismo, y vamos a seguir viéndolas más adelante. ¿Ya? De hecho, vimos ahí, cuando estábamos en el Sermón del Monte, en Mateo 7, Él decía que en los últimos días muchos se iban a dirigir a Él como un Señor. Mateo 7:22, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros? Y más adelante dice, yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, Él estaba declarando muchas cosas sorprendentes acerca de sí mismo. En otra ocasión, en Mateo 11:27, Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque como decías tú, el Padre se revela a través del Hijo, y son uno. ¿Ya? En Juan capítulo 6, verso 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ya, y querían milagro del cielo, querían una señal del cielo. Bueno, ahí tenían la mayor señal del cielo frente a sus ojos. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces estaba haciendo muchas declaraciones acerca de sí mismo que eran bastante sorprendentes. Había realizado milagros, convirtió, por cierto, el agua en vino. Yo creo que fue el mayor milagro que pudo haber hecho. Tanto esperando que... No, hay muchos que dicen, claro, piden a Dios que les convierta el agua en vino. El vino que se tomaba antes era muy diferente al que se tomaba. Claro, entonces hizo muchos milagros, ya muchas señales, porque Juan lo nombra señales. Este principio de señales realizó Jesús en Caná de Galilea, ya, así. Entonces, calmó la tormenta. Cuando, ¿cierto?, llega después, llega a Nazaret, el lugar donde él se cría, él dice que ese día se cumple la profecía de Isaías 61, verso 1 y 2, haciendo alusión de que él, el que estaba ahí, era el Mesías. Estaba afirmando su condición mesiánica. Bueno, ahí no le gustó nada mucho la reacción que tuvo. Después Jesús cambió su centro de operaciones, se fue de ahí, se fue a Capernaum. ¿Ya? Entonces, después dice que Él es el Señor del día de reposo. O sea, que prácticamente era el Señor de todo. ¿Ya? Entonces, había hecho muchas declaraciones sorprendentes acerca de sí mismo. Como le decía, o sea, al igual que los discípulos, hermanos, hoy en día todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe y tiene comunión con Él por medio de su palabra, es el Espíritu Santo el que va alumbrando nuestro entendimiento, nos va dando entendimiento y hace que esa palabra que es viva y que es eficaz, ¿cierto?, no se quede solamente en conocimiento, porque lo que Dios quiere hacer en nosotros es transformación. ¿Ya? Su palabra es viva, su palabra es eficaz y penetra hasta lo profundo. ¿Ya? No es algo intelectual solamente, sino que Dios quiere trabajar en nuestros corazones, transformarlos completamente, y en ese proceso, obviamente, vamos a ir conociendo cada vez más de Él, porque es la palabra la que nos enseña acerca de Él, claro. ¿Cierto? Y mientras más me sumerjo en la Escritura y vengo no solamente para leerla,
sino que para ver qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de la palabra. Yo quiero verte a través de la palabra, quiero que me hables, ¿cierto? Y a medida, ¿cierto?, que venimos a Él, el Señor nos va transformando. Te dice la Escritura que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice. Amén. Pero es el Espíritu Santo el que va trabajando en cada uno de nosotros. Bueno, lo dice en Efesios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ¿cierto? Él mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, dice en otra porción de la Escritura. ¿Ya? Entonces Él es el que nos va guiando a la verdad y nos va recordando todo lo que Jesús dijo. O sea, aquí no es como hoy día dicen, no es que esto es obra del Espíritu Santo. Minimizan, como que avergüenzan, están, no sé, diciendo que esas son obras del Espíritu Santo, cuando la Escritura dice claramente que los frutos el fruto del Espíritu Santo, me acuerdo cuando el pastor siempre corregía eso, no son los frutos, es el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y así, o sea, no las cosas que muchos dicen que son, no, y por eso es lo fundamental de venir a la Escritura, de oír a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo dice? No lo que los otros dicen, ¿ya? Entonces, y esa misma pregunta que le hizo a los discípulos es la misma que el Señor nos hizo a nosotros y sigue haciendo hoy en día. ¿Quién soy yo? ¿Ya? ¿Quién soy yo? Y no es por algo de que yo, porque soy inteligente y lo sé, y tú no. ¿Cómo no lo entendí? Como muchos dicen, ¿cómo no entiendes? No. Es el Espíritu Santo el que nos da ese entendimiento, ¿cierto? Y nos da esa certeza en nuestros corazones, de que ahora no somos huérfanos, sino que somos parte del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Amén. Y podemos decir, Abba, Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. O sea, de principio a fin, esta palabra ha tenido su matiz, y que al final muestra el verdadero contraste de todo esto. Que vemos como Cristo parte hablándole a sus discípulos. O sea, él parte como maestro. El maestro, Él es el maestro de maestros. Hace una pregunta de maestro, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Después les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién piensan o qué creen que soy yo? ¿De dónde? ¿Quién? O sea, hay algo que no solamente nos lleva a meditar en estos hombres, que estando con Cristo, ellos al 100% no estaban seguros, porque Jesús le dice, cuando Pedro le dice quién es Él, tú eres el Cristo, el Hijo, ¿verdad?, del Dios viviente, dice, él lo bendice y le dice, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, o sea, el Padre se lo reveló a él. O sea, ahí nosotros empezamos, no sé, bueno, yo digo, o sea, empezamos, yo digo, no sé, yo empiezo a pensar y digo, Dios tiene todo el control de todas las cosas. Y aquí me lo confirma, porque Él es el que a mí me da, mediante el Espíritu Santo, ¿verdad?, me da la verdad para poder yo hablar de Dios, o hablar de Cristo en este caso, ¿verdad? Hablar de su Hijo, hablar de quién es Cristo. No es algo que yo, es que yo, como bien decías tú, yo sé, no, yo lo sé. No, es que no es que yo no sé nada. Como decía, yo solo sé que nada sé. Yo solo sé que nada sé. Si yo en Cristo, tengo ese conocimiento mediante el Espíritu Santo, que me hace hablar. Pedro ahí recién se da cuenta quién es el hombre que está al frente de él. Ahí recién se da cuenta quién es, porque se lo reveló Dios a él. A él.
Como vocero de los 12. Claro, como vocero de los 12. Él lo responde. Porque si todos hubiesen estado seguros quién era Cristo, todos al mismo tiempo hubiesen dicho en un solo coro, tú eres. Pero solamente le plació a Dios, al Padre, revelárselo a este hombre, para que todos escucharan y para que él mismo que pronuncia esto se convenza de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Así como vemos, todo es dado por Dios, ¿ya? Todo es dado por Dios. El conocimiento de quién es Cristo no es algo que yo lo tenga ahí guardado y hay que despertarlo, no, es dado por Dios. Es dado por Dios. Dios te da, hermano, Dios a usted, a mí, a todos nos da la fuerza para poder orar. Nos da la fuerza para poder seguir. Nos da ese querer y ese hacer de poder venir a las Escrituras. Y muchas veces no queremos venir a las Escrituras, muchas veces no queremos escuchar la palabra, pero Cristo pone en nuestros corazones, ¿verdad? Pone ese querer y ese hacer en nuestras vidas. Si por nuestras propias fuerzas nosotros no estaríamos aquí, estaríamos en otro lugar. Pero es Cristo, y aquí lo ratifica, es Dios, es el que pone en nuestros corazones. A Él le place, le plació entregarle esta revelación a Pedro. Y así también a Él le place, ¿verdad?, entregarnos a nosotros toda esta revelación. Porque podríamos leer la Escritura y muchas veces la podemos leer y las vamos a volver a leer y siempre vamos a lo mejor a decir, no, es que yo ya me leí toda la Escritura y me la sé toda. No tengo necesidad de aprender más o de escuchar más. Pero estamos totalmente errados, ¿verdad? Igual como toda la gente que decía que diferentes opiniones de Cristo. ¿Ya? Aquí, hermanos, es claro el mensaje para el hombre, para aquel que sigue a Cristo. Es claro. Tenemos que estar en comunión con Cristo para que mediante el Espíritu Santo se nos sea revelado y sea hecho abierto, que sean abiertos nuestros ojos, ¿ya? Y podamos ver a este Cristo, a este Dios Salvador, a este Dios que entregó la vida por nosotros, al Mesías, ¿verdad? Al ungido, porque eso es lo que significa Mesías, ungido. Cristo igual, Cristo también significa ungido, el ungido de Dios, ¿verdad? Aquel que entregó su vida por nosotros. Poder nosotros conocer a Cristo es algo dado por Dios a nuestras vidas. Por eso que nosotros debemos tanto agradecimiento, por eso que debemos nosotros tanta honra a Dios, porque Él es el que nos revela a su Hijo. Él es el que nos da eso. Él es el que nos dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en este yo tengo complacencia, ¿verdad? Este es el Salvador del mundo. Este es el plan que yo tenía para ustedes, hijos, para que vuelvan a tener comunión conmigo. El Hijo del único Dios viviente, no como un Dios de mitología como el Dios Juan o un Dios mortal como el César. Hermano, debemos conocer a Cristo, debemos conocer a Cristo. ¿Por qué debemos conocer a Cristo? Debemos conocer lo que Él es Dios y es nuestro Dios. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Porque si no conocemos a Dios, ¿a quién le vamos a confesar nuestros pecados? Si yo no conozco a Cristo, no conozco quién es mi Salvador, ¿a quién le voy a confesar mis pecados? ¿Quién va a perdonar mis pecados, hermano? ¿Quién los va a perdonar? Nosotros tenemos que primeramente pedirle a Dios que nos revele a su Hijo, que podamos creer en Él, que podamos llegar a amarlo como Él quiere que nosotros amemos a su Hijo, para que podamos nosotros
confesar, ¿verdad?, nuestros pecados y sean perdonados nuestros pecados. No tenemos, ¿verdad?, a nadie más. No tenemos a nadie más en esta tierra que nos pueda ayudar con nuestros pecados. Amén. Solamente es Cristo. Solamente es Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente que hoy, ¿verdad?, ha hablado en nuestras vidas, mediante el Espíritu Santo, esperando, ¿verdad?, en el Señor que podamos haber entendido, ¿verdad?, en esta porción de la Escritura que es Cristo el que está haciendo esta pregunta en nuestras vidas. ¿Bien? Es Cristo el que está haciendo la pregunta. Está haciendo esa pregunta a mí, está haciendo la pregunta a Giovanna, está haciendo la pregunta a ustedes. ¿Quién creen ustedes que es Cristo? ¿Quién es? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué es? ¿Qué para usted es? ¿Lo conoce realmente? ¿Sabemos quién es Él? Bueno, que Dios nos ayude a entender que realmente Él es el Cristo, es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado, el unigénito, como decíamos, como decía Johanna, ¿verdad? Aquel que por Él fueron hechas todas las cosas. Y para Él son todas las cosas. Amén. ¿Ya? Él es el verbo, ¿verdad? Él es el verbo de Dios. El verbo hecho carne. Hecho carne. ¿Ya? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, ¿verdad?, era Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les ayude, ¿verdad? Y que nos ayude a poder entender y cada vez más comprender, más llenarnos de estas enseñanzas de Dios. Porque eso nos ayuda a acercarnos más a Dios, a aferrarnos más a Dios, porque conocemos que es el único que nos puede ayudar en todos los sentidos. Cuando Johanna la otra vez me decía, hay que orar para que pedirle a Dios que nos ayude a orar. O sea, era como un trabalengua. Hay que pedir, hay que orar para que Dios nos ayude a que oremos. ¿Verdad? O sea, hasta para eso tenemos que pedirle a Dios, para orar, para alabar su nombre, para que nos dé ese querer y ese hacer de abrir la escritura, para que no nos olvidemos de él. Porque nosotros somos fáciles, ¿verdad? Somos fáciles para olvidarnos de quién es el que nos ayudó ayer, pero que también nos puede ayudar hoy y que nos seguirá ayudando mañana. ¿Verdad? Si lo hizo una vez, Él lo va a seguir haciendo y lo tendremos por siempre. Pero muchas veces nos acercamos a Dios por el milagro y después del milagro nos olvidamos de quién es el que hizo el milagro y ni siquiera conocemos quién hizo el milagro, sino que decimos, no, Él lo hizo. Nada más. No sabemos cuánto Él sufrió, no sabemos cómo fue crucificado, no conocemos las enseñanzas que Él nos entrega y nos deja libremente, hermano, para que podamos leer, abrir las escrituras y para que nuestra vida vaya cambiando también, si saque ese orgullo que tenemos nosotros, que bien decía Joana, muchas veces decimos, ¿cómo no lo vas a ver? No, que el Señor le ayude a usted a que pueda entender y comprender. Esa es la respuesta correcta. Yo no quiero ser más alto que todos los demás, no, porque Cristo no me enseña eso a mí. No me enseña porque el único que podía hacerlo. No lo hizo. Él es humilde y manso. Así dice. Y así nos dice que nosotros también seamos. ¿Verdad? Porque el mayor ejemplo que tenemos nosotros es Cristo. Y al único que podemos imitar sus pasos es a Cristo. ¿A nadie más? Para poder ser, ¿verdad?, un poco, yo creo que, hermanos, cada vez que uno viene a la Escritura, hay algo que empieza a cambiar en nuestra vida, de a poco en poco. Muchas veces nosotros hemos dicho con los hermanos y hemos visto, si yo he leído la Escritura, pero no había visto esto cuando la leí. Ahora ya sí lo veo. Después vuelvo a leer, sí, yo tampoco había visto. A lo mejor vamos a volver a ver en algún tiempo más vamos a volver a ver esta porción de la Escritura
Y Dios nos va a revelar otra cosa, otra enseñanza para nuestra vida. A lo mejor a usted le entregó otra cosa. Pero eso es, el Señor está pendiente de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque lo necesitamos, ¿verdad? Necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos que, que seamos fortalecidos, que seamos, ¿verdad?, llenos, ¿verdad?, de su enseñanza, de su palabra, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, crezca en nosotros, que nuestra fe también aumente, ¿verdad? Y que ya empecemos a desarrollarnos como ya cristianos, ya más crecidos, ir creciendo en el Evangelio. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, esperando en el Señor que esta palabra haya sido de mucha bendición. Bueno, fueron 3 versículos, imagínate. No, 4. 4 versículos, ¿verdad? Esperando en el Señor que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Para mí sí lo es. Esperando que también para usted sea así, ¿verdad? Sí. Y que también le quede el interés, ese gustito de volver a decir, a ver, si hay algo aquí, lo voy a volver a leer. Amén. Que el Señor me los bendiga enormemente a cada uno de ustedes, hermanos, que les ayude, ¿verdad?, en su caminar, en este peregrinar, ¿verdad?, en el cual nosotros sabemos, porque la Escritura nos dice que este peregrinar no va a ser fácil. Tengo malas noticias, lamentablemente va a ser difícil, pero también tengo buenas noticias, que en Cristo, ¿verdad?, todo es posible. Él siempre va a estar ahí, dice que Él va a estar con nosotros, siempre, no nos va a dejar solos. Así que esperemos en el Señor que Él siga haciendo en nuestras vidas. A lo mejor o usted dice que a mí no pasa nada, conmigo no. Algo está haciendo Dios en su vida, algo está haciendo que usted no ve, que usted no escucha, pero Dios algo está haciendo en su vida, y algo está haciendo en la mía, algo está haciendo en la vida de Joana, en nuestros pastores, en nuestros hermanos en la iglesia, ¿verdad? Algo está haciendo Cristo en nuestra vida, y que bien que lo siga haciendo. Señor, sigue haciendo eso en nuestras vidas, sigue moviéndonos. Amén.